Muy buenas tardes, muy buen día a todos. Estamos de regreso en Cerebralmente, donde mente es solamente un sufijo. Yo soy el doctor Carlos Novo, neurocientífico clínico, y hoy vamos a continuar esta cápsula adentrándonos en el increíble siglo XVIII, donde posiblemente el mayor proceso revolucionario de nuestra historia como humanos sucedió. Y vamos a continuar. Hay demasiada información, entonces intentaré que dure menos de 10 minutos. Vamos a escuchar a el gran Beethoven, algunas sonatas, y vamos a comenzar básicamente dividiendo esto en dos grandes profesionales del área, porque esto comenzó, ya veamos varias cápsulas y varios miles de años recorridos, y me interesa como tal que esta siguiente etapa, el siglo XVIII y siglo XIX, en donde realmente la neurología y la psiquiatría como tal comienzan a existir, primero como entes mucho más unidos de lo que ahora están, y después se dividen a principios del siglo pasado, y ahora volvemos a querer juntarlos. Tenemos dos grandes profesionales dentro de esta área. Una son los que unos años después, unas pocas décadas después del siglo como tal, de finales del siglo XVIII, principios del XIX, al revés, 18-19, comenzaron a llamarse psiquiatras, ¿no? Y esto fue gracias al gran Riel. Riel era un gran anatomista y neurólogo, que de hecho tenemos una parte de su cerebro que se llama la ínsula de Riel, que fue el primero que la describió, fue el primero que empezó a describir estos circuitos como tal neuronales de manera mucho más organizada. Esta escuela, digamos de una manera, más de lo que ahora es psiquiatría, porque él hizo el término como tal. Christian Riel fue el primero que dio el término de psiquiatría. Willis decía fue el primero que acuñó el término de psicología y neurología, y después se le llamaba a la psicología médica. Después se cambió el término a psiquiatría gracias a Christian Rey. Entonces tenemos por un lado los que serán psiquiatras, desde Christian Rey, y tenemos a Pinel, y tenemos a la familia Munro en el hospital de Bethlehem en Londres, y después su contraparte de William Betty y William Tooke también en Inglaterra, uno en el San Lucas y otro en otro hospital que otro no me acuerdo cómo se llamaba, donde estaba William Tooke. Pero entre estos, Pinel en Francia, Tooke, los Munro y William Betty en Inglaterra fueron los que comenzaron con este proceso de psiquiatría. Bueno, ya hablábamos, evidentemente hablábamos ahorita antes justo de Christian Rey, con toda la escuela también alemana, inclusive rusa y polaca. Es imposible abarcarlos todos, pero por otro lado estaban los físicos biólogos, es decir, los biofísicos, que comenzamos posiblemente el proceso con Luigi Galvani, que hablábamos de él, de Luigi Galvani y Alessandro Volta, en unos 50 años, unos 30 años anterior a todo este proceso. 30 años antes comenzó este proceso, este campo de la biofísica, que después llamamos neurofisiología, que era medir actividad eléctrica de tejido vivo. Entonces empezamos con Galvani y sus ranas, Volta y sus pilas, y después Carlo Matteucci con una bola de otras técnicas, y empezando a medir velocidades nerviosas, que después la escuela de Helmholtz, von Helmholtz fue posiblemente el padre de la neurofisiología moderna, que a su vez tuvo un maestro que se llama Peter Müller, que era un gran tipo, que tuvo grandes alumnos, y cada uno de esos alumnos tuvo después a su vez otros grandes alumnos, que finalmente fueron sumamente importantes en este campo de la neurofisiología y psiquiatría, es decir, neurociencia en general. Entonces tenemos a Helmholtz, que ayudó como tal a Dubois-Reynolds, que es otro de los grandes neurofisiólogos, a replicar ciertas investigaciones de Carlo Matteucci en Bolonia, en Italia, y así empezó a surgir todo el proceso de cómo medir actividad nerviosa de una manera física, de una manera objetiva, con galvanómetros. Después esto fue cambiando, y ya veremos cómo cambia a principios del siglo pasado en lo que hoy conocemos como electroencefalografía moderna. La otra escuela, decíamos, estos son los neurofisiólogos, desde Galvani, Matteucci, Dubois-Reymond, y después tenemos Helmholtz como su maestro, que estos a su vez fueron alumnos y maestros entre sí, de gente, por ejemplo, como Max Planck, y aquí es la otra parte que se une. La otra parte que se une es el campo increíble de la física.
Entonces la física, alrededor de finales del siglo XVIII, principios como tal del XIX, comenzó un proceso también de muchísimo cambio, porque tenemos mucho más herramientas para poder medir diferentes experiencias que antes no teníamos idea de cómo explicarlas. Planck, que es un gran físico, ganó el premio Nobel, fue alumno como tal también de Helmholtz, que era físico, biólogo, fisiólogo, neuroanatomista, médico, era un genio el tipo. Y Wundt, que ya hablaremos también de Wundt, que fue el padre de la psicología como tal experimental, ¿no? Junto con Pavlov en Rusia. Y esto llevará otros 50 años, que es justo donde vamos a comenzar en la siguiente cápsula. Mientras tanto, quiero enfocarme en ese proceso de los hospitales psiquiátricos, que no hay que olvidar, que en 1740 y tantos, es decir, unos cuantos años, menos de un siglo antes de todo esto, fue la cacería de brujas, por ejemplo, ¿no? La cacería de brujas en Inglaterra, en Salem, la famosísima cacería de brujas, en gran parte tenía mucho que ver con este proceso de quiénes eran como tal los lunáticos, y que este proceso llegará a un fin, por lo menos de manera legal, en Inglaterra, con una ley que se pasó un siglo después, por ahí 1800 o más de un siglo después, 70 y tantos, que se llamó The Lunacy Act, ¿no? El acto de los lunáticos, es decir, cómo mejorar la atención a las personas que tenían un trastorno cerebral, aunque en ese entonces se seguía llamando trastorno mental, y que no eran animales, ni que eran prisioneros, ni que eran unos amorales y libertinos, ni que se cambió el proceso de eso a que eran pacientes y que necesitaban ayuda. Recordemos también que el hospital de Bethlehem en Londres, que comenzó por ahí del siglo XIII, pero realmente se hizo mucho más estructurado y mucho más institucional por ahí del siglo XVI. Todo esto fue por cuestiones religiosas, es decir, los primeros hospitales, así como las primeras universidades, surgieron como tal de monasterios, tanto de monjas como de monjes, cristianos, católicos en ese momento, y después fueron revolucionando hasta que llegamos, decíamos, a la Ilustración, y quisimos romper con ese pensamiento mágico y enfocarnos en solamente cosas físicas y objetivas. El proceso de los asiliums, que se llamaban en aquel momento, los hospitales psiquiátricos, los hospitales para los insanos, para los lunáticos, se fue modificando, primero en Bethlehem, con la familia Munro, en gran parte porque Williams Betty y Tuck, en otros hospitales de Londres, empezaron a criticar fuertemente el cómo se trataba como tal a los pacientes. Y que lo que se quería era que se trataran de una manera muchísimo más humana, que no eran animales ni eran unos degenerados satánicos, ¿no? Que era una cuestión biológica, que necesitaban una ayuda, que eran pacientes. Entonces ahí llegaremos y con eso comenzaremos la siguiente cápsula, pero ese proceso comenzó con Christian Reil a finales del siglo XVIII. El siglo como tal, 19, llegaremos justo en 1830 y ahí nos quedaremos, porque ahí comienza toda una revolución con grandes nombres, que ya llegaremos ahí, pero por ahí el año 1821 se descubre como tal el litio, y será muy poco después cuando empecemos a utilizarlo de manera clínica. Entonces, por un lado tenemos un gran avance en la tecnología de poder medir velocidad, por ejemplo, eléctrica, poder medir de manera eléctrica nuestro cuerpo, con Helmholtz, Dubois-Remoine y toda la escuela como tal alemana de neurofisiología, que, dígase de paso, Helmholtz decía que la velocidad nerviosa era alrededor de entre 25 y 45 metros por segundo. No estuvo tan mal, de hecho hay varios nervios que efectivamente tienen esta velocidad, pero es relativamente lento. Usualmente nuestros nervios tienen velocidades más o menos entre 45 y 120 metros por segundo, es decir, entre unos 200 y 400 kilómetros por hora. Pero estuvo cerca, y para las herramientas que se tenían hace 2 siglos estuvo muy certero. Hay demasiada información, no creo que se me olvide nada importante antes de pasar a la siguiente cápsula de la siguiente semana. Muy bien. Vamos a terminar aquí. En la siguiente cápsula vamos a dejar a todo este proceso de neurofisiología básica y vamos a pasar a la parte de neurofisiología clínica con Catón, con Adler, con Beck, los primeros y luego finalmente con Berger, que fueron los primeros que empezaron a hacer herramientas para poder medir actividad cerebral. Y al mismo tiempo el proceso psiquiátrico que comienza desde Charcot, Pinel, Esquirol, y después Charcot, y después Breuer y Freud. Y con eso vamos a englobar todo ese siglo XVIII y después XIX y el comienzo del XX,
donde la revolución más importante se comienza a dar, y después, a mediados del siglo pasado, comienza un nuevo proceso de ver los trastornos del comportamiento como lo que siempre han sido, que son trastornos cerebrales, y poder llegar otra vez a unir todo este campo de neurociencia o neurofisiología y neurología y psiquiatría y psicología médica, porque también en estas fechas fueron las primeras asociaciones que comenzaron, en 1820, 40 comenzaron las primeras asociaciones como tal psicológicas, tanto de psicología médica, que después se convertiría en psiquiatría, como las primeras asociaciones psicológicas en general, junto con todas las otras especialidades médicas, que fue el gran boom como tal de la especialidad médica, perdón, por todas las tecnologías y herramientas que estaban como tal surgiendo gracias a los físicos, gracias a ese proceso de la física cuántica, y cómo después fue física cuántica, pero que fueron grandes mentes en diferentes campos que supieron integrar todo este conocimiento para darnos finalmente lo que hoy conocemos como neurociencia clínica. Esto fue Cerebralmente. Conoce tu cerebro y serás mucho más feliz. Hasta la próxima.